Hace unos días, cuando llegué a casa, mi esposa me tenía encima de la mesa unos recortes de periódico. Unos recortes que revelan claramente cuál es el espíritu que reina en esta época del año en que el mundo supuestamente, ¿verdad?, está celebrando el nacimiento de Cristo. En uno de los recortes aparecía una copa de champaña con un anuncio que decía: esta es la verdadera esencia de la Navidad. No sé cómo interpretarlo. Esta es la verdadera esencia de la Navidad. El otro era todavía más explícito. Anunciaba con bombos y platillos que había llegado el mes de bebiembre. Deduzcan ustedes. Obviamente los que diseñaron esas campañas publicitarias no estaban tratando de dorar la píldora con un mensaje de paz y recogimiento espiritual, sino que estaban mostrando lo que realmente significa para muchos la fiesta de Navidad. De hecho, recientemente, no sé cuántos de ustedes vieron en los diarios que ya en los primeros días de diciembre varias personas habían muerto de intoxicación alcohólica, comenzando el mes de diciembre. Ahora, lo que yo quiero hacer en esta mañana no es denunciar la forma inadecuada como el mundo celebra la Navidad, sino más bien considerar con ustedes una de las profecías sorprendentes que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, escrita unos 700 años antes de su nacimiento. Una profecía que nos ayuda a entender la verdadera esencia de este evento que estamos celebrando en estos días. Yo les pido por favor que vayan conmigo al libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 al 2. De paso, este programa de lectura que hemos repartido es precisamente para que podamos todos juntos ir leyendo toda la Biblia a lo largo de estos 2 años. Es algo que unifica a la iglesia, el hecho de que todos podamos estar leyendo la misma cosa. No es obligatorio, pero si usted desea hacerlo, yo creo que sería muy bueno. Y así yo creo que algunos van a leer algunos de los profetas menores que casi nunca se leen. Es una vergüenza, ¿verdad?, llegar al cielo, encontrarse con Miqueas y saber que usted nunca leyó su libro. Así que esta es una buena oportunidad para comenzar a leer toda la Biblia en un lapso de 2 años. Ahora dice Miqueas capítulo 5 versículos 1 al 2: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas fue un profeta, se le llama profeta menor porque su libro es un libro breve, no como el de Isaías o Jeremías o Ezequiel. Es un profeta del siglo VIII, contemporáneo precisamente de Isaías, el cual ministró durante un periodo muy difícil en la historia de Israel. Por un lado, la nación estaba sufriendo de una profunda descomposición moral y espiritual. Por el otro lado, ellos tenían la amenaza de la gran nación de aquellos días, la nación de Asiria en el norte de Israel, que en un futuro no lejano castigaría a los judíos con una derrota humillante. Así que había problemas dentro, había problemas fuera, una profunda corrupción interna, una amenaza militar inminente. Pero hermanos, es en ese contexto tan desolador que el profeta anuncia la llegada del Mesías, el Cristo. La palabra Mesías en hebreo significa ungido, es la misma palabra Cristo en griego. La llegada de ese gobernador, de ese Señor, de ese Rey de reyes y Señor de señores, enviado por Dios mismo para la salvación de su pueblo.
Y lo primero que Miqueas nos revela en esta profecía es el lugar en el que habría de nacer el Mesías. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Seguramente ustedes recuerdan que alrededor del nacimiento de Cristo unos magos llegaron a Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Y Herodes, que era un hombre sumamente suspicaz, y yo diría, ¿cómo se dice cuando una persona tiene un síndrome de persecución? Paranoico. Herodes mandó a matar a su propio hijo cuando pensó que podía quitarle el reino. Imagínense ustedes cuando este hombre escucha a estos dignatarios orientales preguntando, y no eran 3 reyes magos, como dice la tradición, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Era una comisión de altos dignatarios persas probablemente, que llegan preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes inmediatamente mandó a llamar a los estudiosos de las escrituras en el pueblo de Israel, les hizo la misma pregunta y ellos respondieron de inmediato: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mis hermanos, entre los judíos no había ninguna duda de que el Mesías nacería en Belén, porque Dios lo había anunciado 700 años antes de su nacimiento. Ahora, lo que ellos sí perdieron de vista fue el por qué Dios eligió un poblado como Belén para que el Mesías naciera allí. ¿Por qué Belén? ¿Por qué una aldea tan pequeña que de hecho en ocasiones fue pasada por alto cuando se censó los poblados de Judá? Eso es lo que dice Miqueas. Dice pequeña para estar entre las familias de Judá. Mi familia nació en Belén, mis abuelos paternos, excepto mi abuelo materno que nació en una ciudad llamada Bet-Yala, cerca de Belén. Eran poblados tan pequeños, mi abuelo era un fumador empedernido. Eran poblados tan pequeños que decían que si usted encendía un cigarrillo en Belén y salía caminando hacia Bet-Yala, llegaba fumándoselo todavía. Eran poblados pequeñitos. Todavía en el día de hoy, creo que Bet-Yala no tiene más de 11,000 habitantes. Cristo pudo haber nacido en Roma, la capital del imperio. Por lo menos pudo haber nacido en la ciudad de Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. Pero Dios escogió una pequeña e insignificante aldea, y dentro de esa aldea un establo para la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en un lugar como Belén? Bueno, probablemente por 2 razones. La primera es que Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que solo su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Si Belén hubiera sido una ciudad imponente, famosa por sus edificaciones o por su poderío militar, económico, algunos pensarían que fue precisamente por causa de esos logros humanos que Dios la escogió. Pero no, mis hermanos, Dios hace las cosas como las hace para que no pongamos nuestros ojos en la supuesta grandeza del hombre, sino más bien en la grandeza de su bondad, en la grandeza de su misericordia, al derramar su favor sobre personas que no lo merecen, personas que son indignas. Esa es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 1:26, un pasaje que estudiamos hace unos domingos atrás en la serie que estamos dando regularmente en 1 Corintios. Los creyentes en la iglesia en Corinto estaban divididos entre sí, alineándose en torno a personalidades humanas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y Pablo tuvo que escribirle: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Saben para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, dice Pablo. En otras palabras, Dios busca la manera de desinflar el orgullo humano. ¿Saben por qué? Porque ese es el gran problema humano. Dios se encarga de desinflar el orgullo humano porque ese es el gran problema humano. La Biblia nos enseña que Dios nos creó para su gloria y para que nosotros nos gozáramos en Dios por siempre. Pero lamentablemente el hombre no permaneció en su condición original. El hombre se rebeló contra su creador. Su rebeldía trajo consigo un sinnúmero de consecuencias terribles para la raza humana. El hombre se convirtió en un enemigo de Dios y en un peligro de sus semejantes. En estos días, cuando pasó la tragedia en Newtown, uno de nuestros periódicos tenía un editorial titulado "La sociedad está enferma". Y yo puedo entender el sentimiento del editorialista. Estaba preguntándose qué es lo que está pasando. Bueno, déjenme proponerles que yo creo que el problema no está en la sociedad. Esa palabra suena demasiado abstracta. No es la sociedad la que está enferma, es el hombre el que está enfermo. Es el hombre que está enfermo. No podemos encontrar ninguna solución a este problema que está viviendo nuestra sociedad, donde ya nadie puede salir a la calle tranquilo si no ponemos el dedo en la llaga, y la llaga es el pecado del hombre. El hombre pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, se volvió un ser egoísta, orgulloso, en un hombre, en un ser peligroso para el hombre mismo. Pero ese no es el fin de la historia. Nosotros sabemos que desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo, Dios reveló un plan de salvación con el propósito de revertir los efectos que el pecado había producido en la creación y en el hombre. Y de esa manera hacer una demostración de su gloria mucho más extraordinaria que la que su creación original hubiese podido transmitir. Queridos amigos, amados hermanos, fue para eso que el Hijo de Dios se hizo hombre hace 2000 años atrás. Para restaurar al hombre dañado y convertirlo en el adorador que siempre debió haber sido. Pero para eso el hombre tenía que ser humillado. El hombre tiene que recordar que no es Dios. Solo Dios es Dios. El hombre no es Dios. Y Cristo se introdujo de tal manera en el escenario de la historia en la primera Navidad, para que solo el Dios de gloria recibiera toda la gloria. No había nada extraordinario en la aldea de Belén. No había nada extraordinario en el establo donde María dio a luz. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Tampoco hay nada extraordinario en aquellos hombres y mujeres que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerlos beneficiarios de una salvación tan grande. Es por gracia, mis hermanos, para que solo el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria. Por eso Pablo sigue diciendo en ese pasaje de 1 Corintios: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Dios nos atrae a Cristo, Dios nos llama a salvación, Dios salva. ¿Saben para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Miren, mis hermanos, si hay un grupo de personas en el mundo a quienes les resulta ridículo actuar con orgullo, es a los cristianos. Y mientras más pasa el tiempo, más me convenzo de que esa es una de las grandes verdades que los cristianos deben recordar todo el tiempo, porque el orgullo sigue siendo el problema de nuestro corazón. Por eso es que hay tantos problemas a veces en la iglesia. Es el orgullo.
Es el orgullo, nos creemos demasiado importantes. Hermanos, si hay personas para quienes es ridículo ser orgulloso, es para los cristianos, porque el mero hecho de profesar que somos seguidores de Cristo es un anuncio público de nuestra propia bajeza y pecaminosidad. Ahora, yo creo que es probable que Cristo haya nacido en la aldea de Belén para mostrar también desde el principio el carácter de su obra. El carácter de su obra. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él vino a tomar el lugar de pecadores culpables que no merecían un palacio, sino un patíbulo. Yo voy a repetir eso otra vez, hermanos. ¿Para qué vino Cristo? Él vino a tomar nuestro lugar. ¿Y qué es lo que tú y yo merecemos por nuestros pecados delante de la justicia de Dios? No un palacio, merecemos un patíbulo. Para los niños y jóvenes que están aquí que no saben lo que es un patíbulo es algo que deberían construirlo o en el día de hoy para aplicar la pena de muerte sobre aquellos que matan a otros seres humanos, como dice la Biblia, y yo creo que eso disminuiría en gran manera la delincuencia en este país. Un patíbulo es el lugar donde se ejecutan los culpables. Bueno, Cristo nació en una aldea pequeña e insignificante porque Él vino en nuestra representación. Él vino a tomar nuestro lugar y lo que nosotros merecemos no es un palacio, lo que nosotros merecemos es un patíbulo. Antes de ser exaltado era necesario que Cristo fuera humillado. Esa es la enseñanza de Pablo en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, todavía se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte de un criminal. Cristo se humilló hasta lo sumo, consecuentemente fue exaltado hasta lo sumo, dice Pablo. Primero la humillación, luego la exaltación. Pero Miqueas no solo profetizó 700 años antes el lugar en el que Cristo habría de nacer para dejar al hombre sin excusa, su palabra está ahí, sino que también profetizó la naturaleza de su gobierno. La naturaleza de su gobierno. Noten una vez más: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Bueno, es obvio que el Mesías prometido viene en calidad de gobernante. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Lo que no es tan obvio en el texto es que Él no viene a gobernar en su propio nombre. Miren, mis hermanos, en la Biblia no hay ninguna palabra de más. La Biblia entera es inspirada por Dios de cabo a rabo, cada palabra. Escuchen el texto otra vez. Allí no dice: Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel. No, eso no es lo que el texto dice. El texto dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, ese que nacerá en ti viene de parte de mí. Ese que nacerá en ti viene de parte de mí, dice Dios. Estas son palabras muy similares a las que aparecen en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. No tienen que buscarlo, pero allí Dios envía a Samuel a ungir a David en sustitución del rey Saúl, que había fallado como gobernante. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Llena tu cuerno de aceite, porque en aquella época los reyes eran ordenados en el oficio ungiéndolos con aceite. Dice: llena tu cuerno de aceite y ven que te enviaré a Isaí, el padre de David, a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. De sus hijos me he provisto rey. Saúl fracasó como gobernante, como fracasaron muchos de los reyes de Israel.
En vez de gobernar al pueblo en conformidad con la ley de Dios, ellos trataron de establecer más bien su propia voluntad. Pero lo que está diciendo Miqueas en el capítulo 5 versículo 2 es que este Mesías vendría al mundo a gobernar de parte de Dios, a establecer la voluntad de Dios, el gobierno de Dios en el mundo. En otras palabras, este Mesías habría de someterse él mismo a la voluntad de su Padre, y él llevaría a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo. Y eso nos dice algo acerca de la naturaleza del gobierno que Cristo vino a implantar en el mundo. Esto es algo que Cristo repetía una y otra vez. En Juan capítulo 4 versículo 34 dice el Señor a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esa es mi comida, ese es mi alimento, que yo haga lo que Dios quiere. En Juan capítulo 5 versículo 30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso fue lo que los judíos perdieron de vista cuando Cristo vino al mundo hace 2000 años atrás. ¿Qué estaban esperando ellos? Un guerrero victorioso, poderoso, que derrotara a todos los enemigos de Israel y que implantara en la tierra de Palestina un reino universal. Y óigame, algún día Cristo volverá, implantará su reino eterno en el mundo, pero esa no era la misión de su primera venida. Esa no era la misión de su primera venida. Cristo vino más bien a hacer posible que hombres y mujeres rebeldes contra Dios se arrepintieran de su rebeldía y se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Ese es el tipo de reino que Él vino a implantar. ¿Recuerdan ustedes cuando Pilato estaba interrogando al Señor? Y Cristo le dijo: Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pilato, mi reino no es como el que tú tienes en mente. Si mi reino fuera de este mundo, dice Cristo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y Pilato estaba tan confundido que le pregunta al Señor: pero entonces, ¿eres tú rey? ¿Eres tú rey? Puede ser una pregunta complicada, porque si Jesús decía simplemente sí, podía dar lugar a malas interpretaciones, porque Él no era el tipo de rey que Pilato tenía en mente. Pero tampoco podía negar que Él era rey, en el más alto sentido del término. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Escuchen esto: para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Ven cómo Cristo conecta aquí su reinado con la verdad? Si Jesús hubiera venido a implantar un reino terrenal como los reinos que nosotros conocemos, ¿saben qué hubiera sido lo primero que Él hubiera hecho? Reclutar soldados. Eso no es lo primero que hace un individuo cuando va a dar un golpe de estado y va a conquistar una nación. Reclutar soldados. Pero ¿qué hizo Cristo? Predicar la verdad, enseñar la verdad, proclamar la verdad. ¿Saben por qué? Porque la victoria de Cristo como rey no se obtiene forzando a sus enemigos desde fuera, sino dándoles convicciones desde dentro. Y su arma de guerra es la verdad. El hombre está lleno de mentiras. El hombre está lleno de confusión. El hombre no entiende ni para qué está aquí, ni cuál es el propósito de su existencia, ni para dónde va. El hombre está en tinieblas. El reino que Cristo vino a implantar está compuesto de hombres y mujeres que han entendido y se han sometido voluntariamente a la verdad de Dios. Una verdad que Cristo encarna. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue ese tipo de reino el que Cristo viene a establecer, el que Cristo vino a establecer.
de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero hay algo más que Miqueas profetiza acerca del Mesías. Hemos visto ya el lugar de su nacimiento, una aldea insignificante llamada Belén. Hemos visto ya la naturaleza de su gobierno. Él vino a hacer que los hombres se sometieran a la voluntad de Dios, que depusieran su rebeldía, que se sometieran a Dios. Pero en tercer lugar, Miqueas nos revela también la esencia de la persona del Mesías. Vean una vez más el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, ahora sí que lo puso complicado, porque de primera impresión este texto parece contradictorio. ¿Lo ven allí? Este texto parece contradictorio. Por un lado nos está diciendo que el Mesías habría de nacer, igual que como todos nacemos, y hasta revela en la ciudad de Belén, en la aldea de Belén. Pero por el otro lado nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El nacimiento de todo ser humano marca el inicio de una nueva vida, ¿verdad? Antes de tu nacer, tú no existías. Tú comenzaste a existir cuando fuiste engendrado, como persona. Pero lo que Miqueas está diciendo aquí es que este gobernante que habría de nacer en Belén, en realidad era eterno. Este gobernante que habría de nacer como un bebé en Belén, era eterno. ¿Cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? Miren, hermanos, a mí la Biblia me maravilla. A mí la Biblia me maravilla. Casi todos estos profetas que profetizaron acerca de Cristo no entendieron lo que estaban escribiendo. Yo estoy seguro que Miqueas no entendió lo que él estaba escribiendo. Seguro completamente. De hecho, el apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 1 que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron para poder entender las mismas profecías que ellos estaban profetizando. Ahora ellos fueron inspirados por Dios y ellos no pensaron, ve acá, como que Dios se equivocó aquí. Déjame arreglarlo. No, ellos no arreglaron nada. Ellos escribieron exactamente lo que Dios les pidió que escribieran, aunque no lo entendieran. Y Miqueas dijo hace 700 años antes del nacimiento de Cristo que ese bebé que habría de nacer en Belén Efrata existía desde siempre. Pero no solo eso. Si algo sabían los judíos, es que había un solo ser que existe desde siempre: Dios. Hermanos del sonido, se me está yendo el sonido. ¿Verdad que sí? Como que hay un... No. Pues es mi oído que se está yendo. Si algo sabían los judíos, es que el único ser eterno que existe es Dios. Dice en Isaías capítulo 40, versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Bueno, pero ahora resulta que ese Dios, el único Dios eterno, está diciendo en Miqueas capítulo 5 versículo 2, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Yo voy a enviar a través de ti a alguien que va a ser Señor en Israel. La pregunta es, ¿ese Mesías que Dios está prometiendo es Dios o fue enviado por Dios? O sea, fíjense lo que estamos diciendo aquí. Este Mesías es eterno, pero van a ser como un bebé. Y Dios dice, soy yo que lo estoy enviando, y el único ser eterno es Dios. La pregunta es, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Este Mesías es Dios mismo o es enviado por Dios? Es la misma dificultad que nosotros encontramos en otra profecía navideña.
Isaías capítulo 9, versículo 6, hablando acerca del nacimiento de Cristo. Y recuerden que Isaías y Miqueas eran contemporáneos, 700 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías no solo profetizó: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Isaías 7:14. Sino que también en Isaías 9:6, hablando de ese niño que nacería de una virgen en Belén, dice: porque un niño nos es nacido, un niño, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro. Él será Señor en Israel. Él viene con autoridad y se llamará su nombre. El nombre de este niño, el nombre de este bebé será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. No hay que ser un genio de la exégesis para ver el problema, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien ser llamado Dios fuerte, Padre eterno y al mismo tiempo nacer como un niño? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, la respuesta a esta pregunta no solo es la más misteriosa que el hombre haya podido hacerse alguna vez, sino la más extraordinaria que un ser humano haya escuchado jamás. Lo que ocurrió hace cerca de 2000 años en una aldea insignificante de Palestina llamada Belén no fue el nacimiento de un niño común y corriente, sino el acto de amor más extravagante que alguna vez haya ocurrido en la historia. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre voluntariamente y fue enviado por Dios el Padre a rescatar pecadores como tú y como yo, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es por esto que este niño puede ser llamado con toda propiedad Dios fuerte y Padre eterno. El mismo Cristo le dijo en una ocasión a los judíos, Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Y a Felipe le dice en Juan capítulo 14, versículo 9, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. He ahí la solución del dilema. Jesús nació como un niño en la aldea de Belén, pero no era otro que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumiendo en el tiempo una naturaleza humana, semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Y estando en esa condición de hombre, decidió pagar en una cruz la deuda que todos tenemos con la justicia divina, muriendo la muerte que todos merecíamos. Así que es Dios el que envía a Dios. Es Dios el que envía a Dios. Dios el Padre enviando a Dios el Hijo. Esa es la enseñanza de Juan en su introducción del Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es ese hecho extraordinario el que supuestamente el mundo estará recordando dentro de 2 días. El nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado para que nosotros pudiésemos cumplir el propósito de nuestra existencia, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Saben que la Navidad es un recordatorio perenne de que algo anda mal en el mundo? Recuerden eso, hermanos, cada vez que llega la Navidad es un recordatorio de que algo anda mal.
Porque en vez de vivir para Dios, el Dios que nos creó, nosotros los seres humanos decidimos vivir para nosotros mismos. Mis hermanos, ¿cómo se supone que deberíamos celebrar el nacimiento de aquel que vino a corregir ese mal? ¿Acaso no es cierto que la Navidad es uno de esos periodos del año en el que más se apela a la codicia, a la soberbia, al orgullo, al egoísmo humano? La gloria de Dios tiene que ver muy poco con esta celebración. Muy poco. Aún aquellas personas que critican el materialismo de esta época, porque hay personas sensatas que critican el materialismo de la Navidad, de la temporada navideña, ¿qué nos ofrecen a cambio? ¿Qué nos ofrecen a cambio? Que pasemos tiempo con la familia. Esta es una época, aquí es que la telefónica se vuelve millonaria, porque comienzan, llama a tu mamá que está en Nueva York. Esta es una época para estar cerca. Y está bien, yo no tengo ningún problema. A mí me encantan las reuniones de Navidad, me encanta la cena del 24. Yo no tengo problema con eso. Me encanta comer pastel en hoja, y pastelito, y puerco, porque yo soy naturista. Yo no sé qué puede haber más natural que un puerco. A mí me encanta todo eso, hermano. Yo no estoy criticando eso en sí. Pero esa no es la opción. O que pensemos en los más desposeídos. Y eso está bien. Esto es una época en que nosotros podemos hacer mucho bien. Pero ¿saben qué? Ninguna de esas cosas toca el nervio de la Navidad. ¿Cuál fue el primer himno que se compuso de Navidad? El que cantaron los ángeles en el texto que leyó Lester al principio. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los hombres. No a los hombres de buena voluntad, no, a los hombres que por la buena voluntad de Dios reciben la paz que Cristo vino a traer. Pero todo comienza con la gloria de Dios. El foco de la Navidad es la gloria de Dios. Cristo nació para la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Tan pronto nosotros ponemos al hombre en el medio del escenario, ya perdimos el foco. Nosotros no somos los protagonistas de esta historia. El papel protagónico le pertenece únicamente a nuestro Dios que creó todas las cosas para su gloria. ¿Recuerdan aquella ilustración de Francis Chan que yo di una vez hace meses atrás? El individuo que lo contratan como extra en una película. Y él renta el cine, invita a todos sus familiares y sus amigos para que vean la película en la que él actúa. Y resulta que en la película él sale en una escena un microsegundo y de espalda solamente se le ve la coronilla de la cabeza. Tal vez la mamá lo identifica. Y cuando termina la película, sus amigos le dicen, pero qué estúpido eres. ¿Y quién te dijo a ti que esa película es sobre ti? Bueno, hermanos, esta película no es sobre nosotros. El actor principal, el protagonista de este drama es Dios y su gloria. Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 23, todos pecamos y nos quedamos cortos de alcanzar el propósito para el cual fuimos creados, la gloria de Dios. El hombre ha decidido vivir para su propia gloria, haciendo su propia voluntad, siguiendo sus propios deseos, completamente al margen de la opinión de Dios. Hace unos años leí una ilustración que puede ayudarnos a entender la magnitud de este problema. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica invierte mucho tiempo, dinero y esfuerzo para entrenar y equipar sus fuerzas militares. ¿Para qué? Para que protejan a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es así? Pero imagínense que de repente se descubre que un batallón del ejército norteamericano ha estado usando todos los recursos que el gobierno le provee para proveerle armas a una célula de Al Qaeda y están planificando con ellos un ataque letal a los Estados Unidos de Norteamérica.
Pregunta, ¿qué sucedería con los miembros de ese batallón? Bueno, seguramente todos los implicados serían juzgados por alta traición y serían castigados con la pena máxima. Pues ¿saben qué, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana? Eso es exactamente lo que ha hecho el hombre con su hacedor. Dios nos creó y nos equipó para que nosotros pudiésemos vivir para su gloria. Dios nos dio una mente para pensar, Dios nos dio un corazón para sentir, Dios nos dio una voluntad para decidir, Dios nos dio un cuerpo para servirle y una boca para alabarle. Pero el hombre ha corrompido todos esos dones y Heart-pounding drums, sinful ignite. Classical flourishes, paint a vibrant light. Indie rock guitars scream with pure delight. Let's break the mold, this is our electric night. Neon dreamscapes bathed in stardust glow. Boundaries blurring, a genre overthrow. Lost in the rhythm, where possibilities flow. The symphony of chaos sets our spirits aglow. We're electric rebels, defying the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Scented with whispers, morph into a battle cry. This is our revolution, soaring to the sky. Layered vocal sword, a powerful embrace. Classical flourishes pave the way with fearless grace. Indie rock anthems electrify the space. Together we rise, leaving doubt in its place. The beat pulsates, a call to unite. In this electric fire will burn ever so bright. No looking back now, the future feels so right. Fueling our passion with all our might. We're electric rebels, defying the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Scented with whispers, morph into a battle cry. This is our revolution, soaring to the sky. The walls can hold us, no limits can bind. United by music, a new world will find. Let the sparks ignite, let our spirits unwind. This is electric legacy, forever entwined. We're electric rebels, defying the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Scented with whispers, morph into a battle cry. This is our revolution, soaring to the sky. We're electric rebels, defying through the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Some have whispers, morph into a battle cry. This is our revolution, soaring to the sky. Electric dreams take flight, soaring through the night. A genre-bending anthem, forever shining bright. Drifting on echoes in a timeless way. With a heart full of mystery and a soul so keen, I'm dancing through layers in this haunting scene. Melodic whispers like a distant tide. In this experimental rhythm I'm here to bide. A symphony of dreams in an indie rock scene. In this layered dance where my heart spins. Oh, I'm lost in the music, in the symphonic dream. With a classic tune that I can't quite seem. Late female voice in the old rock light. In this haunting song where dreams ignite. Through the haze of colors and the starry nights, I find my rhythm in the soft moonlight. Echoes of the past, they whisper sweet in this rock world where the beat repeats. Melodic whispers like a distant tide. In this experimental rhythm I'm here to bide. A symphony of dreams in an indie rock scene. In this layered dance where my heart spins. Oh, I'm lost in the music, in the symphonic dream. With a classic tune that I can't
dreams ignite. All lost in the music, in the synthwave dream, with a classic tune that I can't quite see. Lay a female voice in the old rock light, in this haunting song where dreams ignite. Where dreams ignite. Where dreams ignite. Where dreams ignite. In the heart of the night, where the guitars play, I find my rhythm in this experimental way. A sweet surrender to the rock beat, in this haunting moment when my heart skips a beat. Oh, I'm lost in the music, in the synthwave dream, with a classic tune that I can't quite see. Lay a female voice in the old rock light, in this haunting song where dreams ignite. In the rock glow, where the night never ends, I sway and swirl with my sweet indie friends. In this experimental world where the melodies blend, I find my place in this haunting trend.